presentar a nuestro siguiente líder de opinión especialista, el doctor Juan Manuel Robledo. Él es urgentólogo de la Universidad de Antioquia, docente ocasional de la Universidad de Antioquia y actualmente el doctor se desempeña en la IPS universitaria. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Catalina. Ahí me están escuchando bien. Sí, señor, ya lo veo y lo escucho muy bien. Bueno, empiezo a presentar, ¿cierto? Sí, señor. Pues bueno, yo quiero comenzar agradeciéndole a la universidad por invitarme a este curso, agradeciéndole pues también a los asistentes porque es una actividad que yo sé que se está haciendo hace mucho rato y sigue, la asistencia sigue siendo masiva. Le agradezco también a mi esposa por tenerme paciencia cada vez que me invitan a estas cosas y digo que sí. Me asusta un poquitico exponer y sobre todo después del profe Carvajal, pues que es fue mi profesor de medicina interna en algún momento. Pero voy a tratar pues como de dejarnos puntos clave. Si tienen algún inconveniente de pronto con el video, con el audio, me van contando para que no perdamos como el hilo. Claro que sí, doctora. Adelante le cedo la palabra. Para nosotros es un placer contar con las nuevas generaciones de especialistas de medicina interna, porque la idea es eso, que ellos vean la calidad de docentes y egresados que tenemos en la facultad y adicional para que ellos vean que también los jóvenes, sin desvalorar la sabiduría de los docentes de hace muchísimo tiempo, las nuevas generaciones que están llegando a nuestra facultad y que están saliendo como egresados, tienen muy, digamos, también como muy amplios los conocimientos y también pueden ser muy buenos profesores. Entonces, por eso los quisimos invitar a esta nueva cohorte, que es la 10ª cohorte incluso del semillero de posgrados. Sí, de hecho yo hice el curso antes de pasar la residencia. Qué bueno, me encanta cuando nos cuentan que, pues, que son egresados de nuestro semillero, porque yo pienso que esa es la mayor motivación para todos los estudiantes que tenemos. En este momento tenemos 250 estudiantes matriculados. Muchos de ellos no pueden conectarse a los encuentros en vivo porque sabemos que son médicos y que están en horario laboral, pero miren, valoramos y reconocemos ese esfuerzo de los estudiantes cuando sabemos que ustedes, los médicos, tienen tan poco tiempo libre. Bueno, vale la pena hacer el Adelante, esfuerzo. adelante, Entonces, doctor. vamos a empezar. Entonces, el tema que nos trae hoy acá es bradiarritmias en urgencias. Voy a enfocarme específicamente en los escenarios de urgencias. El estudio de las bradiarritmias va desde la consulta externa hasta la medicina ambulatoria, pasando por el escenario de electrofisiología, pero digamos que son unos escenarios muy específicos los que nosotros tenemos que ver en nuestro servicio. Quisiera arrancar con un caso clínico que vamos a resolver y al final me encantaría que alguno de ustedes me ayudara a resolverlo. Entonces, estamos a principio de pandemia. Nosotros como urgentólogos tenemos que hacer apoyo en las unidades de cuidado intensivo y casualmente me mandaron a la unidad de cuidado intensivo de cardiovascular. Uno pues recientemente graduado, muy emocionado por el paciente crítico, llega a la unidad de cuidado intensivo y encuentra 12 camas ocupadas. En una de las camas, un paciente de aproximadamente unos 50 años, 2 días antes le habían hecho una revascularización coronaria abierta con 3 vasos y mientras estaba preparándome el café para empezar la jornada, a las 7 de la noche, el jefe de enfermería me llama y me dice: doctor, creo que el paciente está a punto de hacer paro. En ese momento me paré de mi sitio de trabajo, fui donde el paciente, era un paciente que tenía doble soporte vasopresor, tenía un balón de contrapulsación intraórtica, estaba intubado y encuentro este monitor, recientemente con una esternotomía. Básicamente yo pensé, sí, va a hacer paro, tengo que hacer algo. El jefe de enfermería me mira y me dice: doctor, tengo listo el equipo de esternotomía. En ese momento miré al jefe, miré la puerta, pensé en salir corriendo, pero no, y tomé una decisión. Vamos a dejar hasta acá el caso clínico y lo terminaremos de resolver más adelante. Eh, entonces, este es el contenido que nos proponen para el abordaje de esta patología. Realmente no se trata de una patología, sino más bien como de un síntoma, un signo, y a su vez es un conglomerado es una presentación clínica de muchas enfermedades.
Vamos a hablar un poco de la epidemiología, algo de fisiopatología, enfoque diagnóstico y el enfoque terapéutico en urgencias, como les acabo de mencionar. Antes de eso, entonces, hablemos de ciertas definiciones. A todos nos enseñaron en la escuela de medicina que bradicardia es cualquier frecuencia cardíaca en un adulto menor de 60 latidos por minuto. Sin embargo, esas definiciones, digamos que se pueden modificar de acuerdo a lo que consideremos patológico y lo que no. La última guía AJA de bradiarritmias y de trastornos de la conducción nos dice que la bradicardia, que generalmente se presenta por disfunción sinusal, se diagnostica cuando hay una frecuencia cardíaca por debajo de 50, ya que es infrecuente que por debajo de entre 50 y 60 o con más de 60 latidos por minuto se presenten síntomas, y puede presentarse con o sin pausas de 2 a 3 segundos en un estudio Holter. Esto, como vemos, pues es ambulatorio. Sin embargo, en algunos pacientes que se presentan a urgencias podemos encontrar estas pausas y estas frecuencias cardíacas y considerar que esta puede ser la causa de lo que haya llevado al paciente a consultar. Una definición que realmente no está claramente descrita es la de bradicardia extrema, que es aquella bradicardia por debajo de 40 latidos por minuto. Y la bradicardia sintomática es aquella que produce dificultad para llevar las actividades de la vida diaria del paciente. Generalmente los síntomas más frecuentes son síncope, mareo, signos de choque o bajo gasto cardíaco, que pueden ser compensados o no compensados, y uno de los síntomas que infravaloramos puede ser el dolor torácico. La presentación clínica, entonces, en urgencias vamos a encontrar, lo primero es que tiene que tener una frecuencia cardíaca por debajo de 60 sí o sí, porque si no, no sería una bradicardia. Esta bradicardia puede ser sintomática, como ya dijimos, o asintomática. Dentro de las bradicardias asintomáticas, entonces vamos a encontrar bradicardias fisiológicas o bradicardias medicadas, que son aquellas en las que nosotros buscamos unas metas de frecuencia cardíaca en los pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que han tenido o que tienen síndrome coronario agudo, en los que buscamos unas frecuencias cardíacas entre 50 y 60 latidos por minuto. Aquellos pacientes con falla cardíaca que tienen dosis altas de beta bloqueadores y preservan gasto cardíaco con frecuencias bajas. Ahorita vamos a ver fisiológicamente cómo se presenta esto. Y los pacientes, principalmente aquellos que realizan actividad física de alto rendimiento, en cuyo caso el corazón presenta se sincroniza con las necesidades fisiológicas del paciente. Cuando son sintomáticas, entonces lo primero que tenemos que establecer es si es estable o inestable, y esa es la clave para hacer el enfoque terapéutico más adelante. La epidemiología es difícil de establecer. Como les había dicho, entonces es más un síntoma o una presentación clínica. Entonces, hablar de epidemiología, hay pacientes que se presentan por otro síntoma y presentan bradicardia en urgencias, y hay pocos estudios que realmente hayan evaluado la epidemiología de este. El único estudio grande que se ha hecho es un estudio que se hizo en Austria, donde evaluaron 2 años de presentación de pacientes con síntomas en los cuales se requirió un electrocardiograma, se encontró bradicárdico el paciente al ingreso, se realizó un electro y se confirmó la bradicardia, y lo que encontraron es muy interesante porque encuentran que la principal causa de consulta en los pacientes bradicárdicos es el síncope. Entonces, todo paciente que tenga un síncope tiene que tener un electrocardiograma. La segunda causa fue mareo, seguido por colapso, angina y, en último lugar, disnea o síntomas de falla cardíaca. De estos y de todos, pues las arritmias más frecuentes eran los bloqueos AV de alto grado, las bradicardias sinusales en un 17%, los paros sinoatriales, que ahorita vamos a ver cómo se clasifican estas bradicardias, y la falla de marcapaso hasta en un 6%. Ahora, recordemos que estos son los pacientes que consultan a urgencias. Puede que haya pacientes sintomáticos que se presenten con otras causas y que no consulten a un servicio de urgencias, y estos estudios
son hechos en un solo centro, en un país desarrollado. Dentro de, entonces, las causas de la bradicardia, encontramos que una de las causas más frecuentes fue los trastornos de la conducción o del automatismo en un 49% de los casos, medicamentos hasta en un 21% de los casos, que es una de las principales causas a descartar, el infarto agudo de miocardio, disfunción del marcapaso e intoxicaciones. Qué pena con ustedes, voy a mover aquí una cosita que no me deja ver para poder hacerles la presentación. La fisiopatología antes de la conducción cardíaca, ustedes la recuerdan, el ciclo cardíaco entonces empieza con el disparo del nodo sinusal. El nodo sinusal es automático, está constituido por células de marcapaso y lo que hace es que produce una despolarización que viaja por unos haces hasta el ventrículo, y en el ventrículo entonces van a presentar 5 fases. Estas fases se caracterizan por aperturas y cierres de canales iónicos, empezando por canales de sodio que despolarizan inicialmente el ventrículo, luego canales de potasio. Finalmente, en la fase 2 hay una meseta que se da por el intercambio entre calcio y sodio, generando un balance, y la fase 3 y la fase 4, que son de repolarización y pues ya como la estabilización de la membrana en el potencial de membrana, que se produce por la salida de potasio y por el intercambio de sodio y potasio gracias a la bomba de sodio-potasio ATPase. Esto se ve representado en el electrocardiograma. Entonces, cualquier cambio en estos canales se va a ver representado, ya sea por un retraso en la conducción entre uno de los nodos y la despolarización ventricular, o un retardo en la misma despolarización o repolarización ventricular que pueda llevar a bradicardia, como vamos a ver más adelante, incluso pues en el caso que les acabo de mencionar. Vamos a mencionar un poquitico entonces cómo es la anatomía de la conducción cardíaca. Tenemos un nodo sinusal, un nodo auriculoventricular, un haz de His que se divide entonces en la rama derecha y en la rama izquierda. Y tenemos un tejido miocárdico, todos que se despolarizan a una velocidad diferente. El tejido de conducción entonces va desde el nodo sinusal por medio de unas vías internodales hacia el nodo AB. Del nodo AB hay un tejido de la unión que une ese nodo AB con el haz de His. Ese haz de His, más o menos en la entrada del ventrículo, se divide en una rama izquierda y una rama derecha, y esta conducción es necesaria para el correcto funcionamiento del corazón. Existen 3 sitios básicamente donde se bloquea esa conducción. Entonces puede bloquearse en el nodo sinusal, puede bloquearse en las vías internodales proximales o distales, lo cual nos va a dar bloqueos sinoauriculares de grado bajo o de grado alto. Puede haber bloqueo en el nodo AB o en el tejido tejido de la unión o posterior al nodo AB, pero generalmente cuando hay un bloqueo del nodo AB se presenta aquí después, justo después del nodo AB. Y puede presentarse ese bloqueo en cualquier lugar de las de His. ¿De qué depende o qué depende de dónde se presente el bloqueo? Si yo bloqueo acá, vamos a tener una despolarización que va desde el tejido de la unión, que me va a permitir que la rama derecha y la rama izquierda se despolaricen a la misma velocidad, y eso nos va a producir un QRS estrecho. Si yo tengo un bloqueo que está por debajo, se van a despolarizar a diferentes velocidades y probablemente en diferentes momentos, y eso es lo que nos va a producir un QRS ancho, un trastorno de conducción, y nos ayuda al enfoque diagnóstico. ¿Por qué es importante la bradicardia? Entonces nosotros siempre le damos mucha importancia a la taquicardia como un signo de alarma en casi todas las condiciones. La taquicardia es un mecanismo de compensación. Generalmente es un mecanismo para compensar el gasto cardíaco en presencia de un volumen sistólico bajo. Cuando tenemos una taquicardia moderada,
puede incluso que ese gasto cardíaco dependa de la frecuencia cardíaca porque el corazón no está funcionando bien. Sin embargo, cuando tenemos una taquicardia grave, el gasto cardíaco cae porque empeora ese volumen sistólico debido a que no hay tiempo para hacer una correcta diástole. Le damos mucha importancia a la taquicardia, pero miren que en la bradicardia el gasto cardíaco, independientemente de que usted tenga un volumen sistólico normal, va a producir casi siempre un bajo gasto cardíaco. Sin embargo, hay algunos casos, algunos pacientes que sabe, pues tienen unos mecanismos compensatorios adicionales que son, por ejemplo, la resistencia vascular sistémica, por ejemplo, en algunos ancianos. Esos son pues el ejemplo que vemos del anciano que presenta una bradicardia extrema, frecuencias cardíacas entre 25 y 40 latidos por minuto, pero que se pueden presentar incluso con hipertensión arterial. Hay otras que tienen una regulación adecuada de la respuesta vascular sistémica y presentan una presión arterial normal. Esto no quita la posibilidad de que estén teniendo síntomas de bajo gasto o síntomas de choque. Y en algunos casos, que es el peor de los casos, vamos a encontrar bradicardia sin respuesta vasoconstrictora que va a llevar al paciente al choque y si no actuamos rápidamente, probablemente a la muerte. Existen varias clasificaciones. Entonces, en la literatura más viejita vamos a encontrar que las bradicardias se clasifican en bradicardias por paro sinusal sin un ritmo de escape adecuado. O sea, cuando se para el nodo sinusal y el nodo AB tampoco arranca. Las bradicardias sinusales o los bloqueos AB de bajo grado, que es dependiente del nodo sinusal. La fibrilación auricular bradicárdica, que es una condición bastante grave, porque acuérdense que en la fibrilación auricular tenemos una diástole imperfecta que nos produce un bajo gasto y que depende en muchas ocasiones de la frecuencia cardíaca. Tiene que haber un balance entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, pero también tiene que haber una adecuada diástole para que se produzca un adecuado volumen sistólico. Los bloqueos AB de alto grado y las disfunciones de marcapasos. La última guía de la AJA del 2018 lo divide básicamente en 3, que son los que yo les había contado ahorita. Entonces, o hay una disfunción del nodo sinusal, o hay una disfunción en el nodo AB o cercano al nodo AB, o hay un trastorno de la conducción, o sea, un bloqueo de rama, que puede ser de una rama completa o de un fascículo. Para efectos de lo que nos concierne en este momento, vamos a hablar principalmente de estos dos, de la disfunción sinusal y de los bloqueos AB. Sin embargo, de los trastornos de conducción hay que mencionar algo, y es que si bien los bloqueos de rama derecha pueden presentarse por cambios anatómicos del corazón, específicamente aumento de la presión en el lado derecho del corazón, siempre que tengan una bradicardia con un bloqueo de rama izquierda de las de His, hay que descartar enfermedad coronaria y hay que descartar enfermedad estructural, principalmente valvular. Cuando hablamos de disfunción sinusal, entonces tenemos un montón de causas. Esta clasificación es clínica y electrocardiográfica. Entonces vamos a tener bradicardia sinusal, que es aquella en la que el nodo sinusal actúa, pero actúa lentamente. Es un nodo sinusal que está somnoliento, dormido. La bradicardia atrial ectópica, que es cuando se presentan focos diferentes al nodo sinusal, pero se presentan muy lentamente. El bloqueo sinusal, que es cuando el nodo sinusal no funciona y tampoco funcionan los mecanismos compensatorios como son el nodo AB, o sea, el nodo AB se queda esperando el mensaje del nodo sinusal y tampoco actúan. La pausa sinusal, que es cuando para del todo, pero puede arrancar el ventrículo incluso desde el nodo AB. El paro sinusal, que es similar al bloqueo. El síndrome taquibradi, que es cuando se presentan episodios de bradicardia con episodios de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Y estas dos, que básicamente pues la incompetencia cronotrópica es la imposibilidad para compensar la frecuencia cardíaca con la actividad física o con los cambios de posición.
Es bastante frecuente, sobre todo en ancianos que no tienen un sistema regulatorio adecuado, tienen una secreción de catecolaminas que está disminuida, y en aquellos pacientes que consumen medicamentos para el manejo de la frecuencia cardíaca, como beta bloqueadores o calcioantagonistas. Muy importante en los pacientes intoxicados. La disociación isorrítmica es el paciente que tiene bradicardia, pero está bloqueado y tiene la bradicardia con el ritmo auricular por un lado y el ritmo ventricular por el otro. Entonces aquí les traigo varios ejemplos. Esta es una bradicardia sinusal, donde vemos que hay una onda P, es una onda P que tiene una morfología normal. Esa onda P habla de que una conducción, aquí se presenta entonces la descarga del nodo sinusal, y cuando arranca la onda P es que se están despolarizando los trayectos internodales, perdón. Y en la mitad se activa el nodo AB, ese nodo AB se ve representado con el segmento PR. Entonces vemos una onda P que tiene una morfología normal y que todas las ondas P conducen a un QRS, pero a una frecuencia muy bajita. En este caso tenemos una frecuencia de 300, 50, 75, 60, 50, 40, está más o menos de 30 latidos por minuto. Probablemente este paciente tenga problemas de perfusión. Cuando hablamos de bradicardia atrial ectópica es muy similar, sin embargo, el impulso no se presenta en el nodo sinusal. El nodo sinusal puede estar sano, pero puede haber un trayecto alejado del nodo sinusal que esté presentando una descarga desde cualquier lugar de las aurículas. Incluso podría ser desde la aurícula izquierda. Recuerden que el nodo sinusal se encuentra en la aurícula derecha. Cuando se presenta desde la aurícula izquierda, lo vamos a ver representado en las derivadas frontales, excepto en ABR, como una P negativa. Y en algunos casos lo podemos ver como una P bifásica. Los bloqueos sinoatriales son muy similares a los bloqueos AB y se dividen en grados de la misma forma. El bloqueo sinoatrial es básicamente que el nodo sinusal descarga, pero cuando es de primer grado, descarga, pero hay un momento donde empieza a alejarse como del nodo AB, descarga más lento, y esa distancia entre la descarga del nodo sinusal y la descarga del nodo AB es mayor de lo esperado, lo que produce una bradicardia. En la mayoría de los casos es muy difícil o a veces imposible diferenciarlo de una pausa sinusal o de una bradicardia sinusal, y se necesitan estudios electrofisiológicos para determinarlo. Los bloqueos sinoatriales de segundo y de tercer grado son muy similares, incluso se dividen muy similar a los bloqueos AB, como de segundo grado, perdón, tipo 1 y tipo 2, y es que en uno se va prolongando como la descarga del nodo sinusal hacia el nodo AB hasta que por acá llega y no conduce, y en el otro una conduce y la otra no conduce. Entonces vamos a ver, en la mayoría de los casos es imposible diferenciarlo a un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2. Y lo mismo en los bloqueos de tercer grado o bloqueos completos. Muy similares los sinoatriales con los AB. Los menciono pues porque se habla de ellos en la literatura y electrofisiológicamente se diferencian. Y también si uno logra establecer que hay un bloqueo sinoatrial y no es auriculoventricular, estos bloqueos sinoatriales, por ejemplo, sí podrían beneficiarse de terapias como la atropina o la adrenalina, a diferencia de algunos bloqueos de alto grado auriculoventriculares. La pausa sinusal, que es lo que les decía, entonces la pausa del paro sinusal hace parte como del mismo continuo. El nodo AB, el nodo sinusal descarga lento y llega un momento en que ya no descarga. Y como no descarga, el nodo AB se queda esperándolo y puede haber pausas que pueden durar hasta 3 segundos. Imagínense una sistolia de 3 segundos. Eso el paciente lo siente. Puede presentar síncope, puede presentar mareo, puede presentar angina. Es como si les ha tocado, por ejemplo, en urgencias, cuando uno le pone adenosina a un paciente, esa sensación de muerte es muy probablemente lo que vaya a sentir el paciente. Síndrome taquibrádico, que es una bradicardia, incluso aquí vemos una pausa sinusal grande, acompañada por episodios de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.
bloqueos AB que van desde el primer grado, donde el PR está prolongado por encima de los 200 milisegundos. Segundo grado MOVITS 1, donde se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando, hasta que por acá hay una P que no conduce. El MOVITS 2 que se presenta cuando conduce, conduce, conduce y luego no conduce. Ese es un bloqueo 3-1. Este es otro ejemplo. Aquí vemos que 3 no conducen y una sí conducen. Y los bloqueos AB completos, donde las P's va por un lado y el QRS va por el otro. En los bloqueos de alto grado hay que tomar en cuenta, en consideración, lo que les dije ahorita. Si usted tiene un QRS estrecho, quiere decir que la descarga ventricular se está presentando arriba, posiblemente en el tejido de la unión, o antes de la división de las de His. Pero si usted tiene un QRS ancho y entre más ancho esté, va a tener una despolarización por debajo de la división de las de His e incluso en el tejido ventricular. Y esto, en la mayoría de los casos, es una condición grave, extrema, que requiere la implantación de un marcapaso emergente. ¿Cuáles son las causas? Entonces las vamos a dividir en extrínsecas, que son aquellas que no son controladas por el paciente, y las intrínsecas. Perdón, las que son controladas por el paciente y las intrínsecas que no son controladas por el paciente. Las extrínsecas, entonces, principalmente drogas o medicamentos. Hablamos de betabloqueadores, calcioantagonistas, colinérgicos, algunas toxinas, mecanismos reflejos también. Por ejemplo, los reflejos vasovagales pueden producir bradicardia. Afortunadamente no son bradicardias transitorias y no afectan en general la calidad de vida del paciente, pero en algunos casos incluso requieren implantación de marcapaso porque el paciente no tiene una adecuada regulación ni de la frecuencia cardíaca ni de la resistencia vascular sistémica. Las metabólicas, y aquí quiero que hagamos un énfasis muy importante, porque condiciones como la hipercalemia, la hipocalcemia y la hipermagnesemia van a producir bradicardias extremas con bloqueo que pueden amenazar la vida. La isquemia la vamos a encontrar dentro de las causas extrínsecas y dentro de las causas intrínsecas. Básicamente es porque, digamos que pueden ser controladas por el paciente, pero también no. ¿Sí? Y en general es una de las principales causas que tenemos que descartar. Y hay otras causas, como por ejemplo los neuralmente mediadas, por cambios de posición, etc. Dentro de las intrínsecas, entonces, tenemos la isquemia como principal causa, las infecciones y en este caso las miocarditis. Recientemente pues tenemos con la pandemia de COVID un brote de miocarditis por COVID, malignidad, principalmente linfomas, enfermedades reumatológicas y enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, de las cuales pues no voy a mencionar, eso ya hace parte de un estudio adicional una vez ya hemos controlado los síntomas. Inicialmente pues necesitamos es controlar el síntoma cardinal, que es la bradiarritmia. ¿Qué hacer entonces en urgencias? Siempre muy importante la historia clínica y el examen físico dirigido. Yo nunca les digo, no, que hagan un examen físico completo, no, le van a hacer tacto rectal, tacto vaginal, no tiene sentido. Vamos a hacer una historia clínica y de acuerdo a la historia clínica vamos a hacer un examen físico, auscultación cardíaca, auscultación pulmonar, vamos a buscar el examen neurológico, es sumamente importante porque en la presencia de tóxicos el examen neurológico nos da muchas respuestas, a registrar cuáles son los medicamentos que recibe el paciente, otros síntomas como por ejemplo si el paciente está oligúrico, anúrico, si está si tiene síntomas de trastornos electrolíticos como mialgias, como debilidad, signos de choque, y aquí en signos de choque cabe resaltar que la presión arterial, si bien es un signo grave de choque, es un signo tardío. Principales signos de choque en estos pacientes son la angina, el llenado capilar mayor de 3 segundos, la oliguria o la anuria y la depresión del estado de conciencia. Entre más gravemente enfermos estén, peor va a estar el estado de conciencia. Todos los pacientes deben ser evaluados, ojalá con un electrocardiograma para poder establecer el diagnóstico etiológico. Aquí hay una tablita que me gustó mucho, es de un artículo que está dentro de la bibliografía, es un artículo de Emergency Medicine Practice,
donde se asocian algunos síntomas, algunas enfermedades. Entonces, síntomas anginosos, hay que considerar angina, perdón, isquemia miocárdica o infarto, si el paciente ha tenido fiebre o si tiene recientemente síntomas virales. En Estados Unidos, por ejemplo, la, la enfermedad de las garrapatas, la enfermedad de Lyme es muy importante causa de bradicardias y disfunción cardíaca. Tolerancia o intolerancia al frío, entonces la tiroides siempre hay que evaluarla. Otras alteraciones como cefalea, rigidez de nuca, que pueden estar causando, pues, que puedan llevarnos a pensar que la causa puede ser una hemorragia intracerebral, una meningoencefalitis, dolor abdominal que nos puede hacer pensar que tenga una hemorragia intraabdominal. Recordemos que dentro de las causas de bradicardia están casi todas las causas graves. La hipoxia, la hipovolemia, la hipertensión endocraniana son causas importantes de bradicardia. Medicamentos recientes, hoy en día pues no utilizamos tanto la digoxina, pero siempre registrar si el paciente recibe digoxina, porque acuérdense que bloquea los canales de potasio, entonces la repolarización es tardía y esa repolarización tardía se representa en una bradicardia extrema con un complejo QRS ancho que es letal. Historia o enfermedad de enfermedad renal en diálisis o enfermedad renal avanzada que pueda haber avanzado más, que nos haga pensar que el paciente pueda tener hipercalemia, historia de cáncer y asociación con otros síntomas, por ejemplo, la bradicardia de los pacientes en misa, que se paran, se sientan, se paran, se sientan y generan un reflejo vagal que les produce bradicardia, dilatación periférica y producen 5. ¿Qué laboratorios vamos a buscar? Entonces, los electrolitos, principalmente, aunque todos son importantes, principalmente potasio, calcio y magnesio, porque esos tres son los que causan las bradicardias graves. Una TSH siempre, yo sé que tenemos la creencia de que la TSH, pues en el paciente agudo no tiene valor pronóstico o diagnóstico. Sin embargo, si tenemos una TSH muy elevada y el paciente está bradicárdico y tiene otros síntomas asociados, podemos estar ante un coma mixedematoso o ante un mixedema grave, un hipotiroidismo grave. BDRL, porque la sífilis es la gran simuladora, biomarcadores cardíacos, sobre todo si tenemos sospecha de que el paciente pueda tener un síndrome coronario agudo, especialmente si es un síndrome coronario agudo asociado a la arteria coronaria derecha. ¿Por qué motivo? Porque la arteria coronaria derecha irriga el nodo sinusal, 2 de los tractos internodales, el nodo AB y toda la rama derecha, además del fascículo posterior inferior. Entonces ahí tenemos que la sola coronaria derecha, dentro de las complicaciones de la coronaria derecha, se presenta cualquier tipo de bloqueo. Cuando hay infarto de la descendente anterior o de la circunfleja que no es de la coronaria izquierda, generalmente lo que se presenta es un bloqueo de rama izquierda y de forma infrecuente se presentan bradiarritmias. Marcadores para enfermedades infecciosas, en nuestro caso pues podríamos considerar por ejemplo, la tripanosomiasis americana. En los Estados Unidos la enfermedad de Lyme, repito, es muy importante, es muy frecuente y actualmente en época de pandemia, obviamente COVID hay que considerar. Pacientes que reciben digoxina, los niveles de digoxina y si estos están altos, iniciar rápidamente el tratamiento, que ya vamos a ver entonces cuál es. Imágenes, pues realmente las imágenes están como enfocadas a hacer el diagnóstico y a ver si necesita un tratamiento adicional. Dentro de las imágenes que se recomiendan siempre, aparte del electrocardiograma, que lo considero parte del examen físico de estos pacientes, hay que solicitar una radiografía de tórax que nos puede dar mucha información, sobre todo si consideramos algunos diferenciales, una ecocardiografía, especialmente si esa bradicardia está asociada a bloqueos de rama o a fibrilación auricular, y en algunos casos, especialmente en aquellos casos en los que pensamos en miocarditis, una resonancia magnética cardíaca. El tratamiento depende básicamente de eso, si el paciente está sintomático o asintomático. Si el paciente está asintomático, chao, para la casa, que lo traten ambulatoriamente, lo interna, lo de electrofisiología y generalmente no necesita mayores estudios, al menos desde el punto de vista
hospitalario. Son esos pacientes que, por ejemplo, están en la casa, tienen el pulso oxímetro y dicen, ay, no, es que esto me empezó a alumbrar y me empezó a sonar la alarmita porque tengo una frecuencia cardíaca por debajo de 60 y se van por urgencias. Esos pacientes se pueden manejar ambulatoriamente y sintomáticos dependiendo de los síntomas que tengan. Este es un mensaje que les quiero dejar. La bradicardia progresiva es un presagio de muerte. Todo paciente que arranque taquicárdico, que arranque con una frecuencia cardíaca normal y empiece a ponerse bradicárdico, probablemente esté en una condición crítica y esos son los pacientes que hacen paro rápidamente. En nuestro servicio, lo más frecuente o las causas más frecuentes para que esto suceda son hipovolemia, acidosis, hipoxemia y aumento de la presión intracraneal, que de hecho son las causas que llevan a la muerte del paciente. En muchos de los casos no podemos hacer nada, pero si logramos hacer algo, lo primero que deberíamos tratar es la causa de la bradicardia. Aquí están entonces las posibles causas. Recordar siempre la hipercalemia. ¿Qué medicamentos tenemos como arsenales entonces para el manejo de las bradicardias? Acuérdense que todavía no hemos hablado de la causa, pero cuando el paciente está críticamente enfermo, está chocado o tiene algún síntoma grave como angina, disnea, alteración del estado de conciencia y además tiene una bradicardia extrema, tenemos un arsenal de medicamentos que podemos utilizar. Todos se acuerdan entonces de la atropina. La atropina viene en ampollas de 1 miligramo por mililitro. El mecanismo de acción es un parasimpaticolítico, lo que hace es intoxicar, realmente es un tóxico, es un familiar de la escopolamina. Lo que hace es que intoxica la placa, el sitio de acción de la acetilcolina en el nodo sinusal. Para que no se pegue la acetilcolina, que es lo que está produciendo la bradicardia, y se activen otros mecanismos compensadores. La dosis idealmente mayor a 0.5 miligramos, incluso podría uno arrancar con 1 miligramo, nunca una dosis por debajo de 0.5 miligramos, porque aunque está desconocido el mecanismo, puede producir bradicardia paradójica y empeorar el paciente. Tiene una dosis máxima, según las guías, de 3 miligramos. En algunos momentos de la historia se llegaron a utilizar dosis, pues casi que bultos de atropina para manejar pacientes, sobre todo con intoxicación por inhibidores de la colinesterasa. En este momento sabemos que es más dañino, acuérdense que es un tóxico, poner altas dosis de atropina y únicamente lo utilizamos como una medida transitoria. Las indicaciones son bradicardia sinusal, bloqueos AV de bajo grado, algunos de alto grado, sobre todo a ellos, uno puede intentar en aquellos que tienen un QRS estrecho, y la ventaja es que eso actúa inmediatamente, está disponible en toda parte, tiene una vida media corta, pero esta vida media corta también es una desventaja porque se le acabó el efecto al paciente y si sigue con el estímulo que lo lleva a eso, va a volver a hacer la bradicardia. No sirve trasplante cardíaco porque pues si actúa en el sistema nervioso parasimpático, acuérdense que esos pacientes están denervados. Y tampoco va a servir en aquellos pacientes que tienen trauma medular o que tienen en los de TEC. Rara vez funciona porque es más o menos como una denervación. La adrenalina, y aquí pues spoiler alert, es mi favorito para tratar las bradicardias, sobre todo las más críticas, ampollas de 1 miligramo por 1 mililitro. El mecanismo de acción es muy amplio, o sea, sirve para todas las bradiarritmias. Entonces, es un agonista alfa y beta. Tiene acción también periférica, lo que hace que si el paciente está en choque, mejore por acción periférica por vasopresión. Las dosis pilas, que no son dosis de paro cardíaco, no es, es que tiene 25 de frecuencia cardíaca, pongamos 1 miligramo de adrenalina, no. Se llaman push doses o microdosis, y esas microdosis son desde una centésima parte hasta una décima parte de una ampolla. Más o menos el rango va desde 10 hasta 100 microgramos cada 3 minutos. ¿Cómo hago eso? Pues yo diluyo una ampolla que viene de 1 miligramo hasta 10 mililitros, le boto 9 y de ahí vuelvo y lo diluyo hasta 10 mililitros. Cada mililitro son 10 microgramos. Entonces a un paciente le puedo poner entre 2 y 5 mililitros cada 3 minutos para mantenerle la frecuencia cardíaca, y en caso de que necesite dosis repetidas se puede dejar una infusión
que va de 2 a 10 microgramos minuto o lo podemos calcular por kilo, 0,05 a 1 microgramo kilo minuto. Tomando en cuenta pues que tiene también muchos efectos adversos, cardíacos, periféricos y en la circulación esplácnica. Yo lo que hago, por ejemplo, con la adrenalina es que la ampolla la diluyo en una bolsa de 100 y ahí tengo 10 microgramos por mililitro. La bolsita de 100 la marco, dice adrenalina a tanto y me la meto al bolsillo. Por ejemplo, en los pacientes que yo considero que van a hacer bradicardia perintubación, yo voy sacando de a poquitos y esa bolsa nunca la suelto hasta que la deseche. Porque acuérdense que eso tiene adrenalina y si se la ponemos accidentalmente a un paciente le podemos hacer mucho daño. Sirve para todas las bradicardias. Tiene una vida media corta y adicional a eso pues tiene un efecto inotrópico positivo que mejora la contractilidad cardíaca, o sea que va a ser positivo por ambos lados. Y tiene un efecto vasopresor periférico. El problema es que aumenta el consumo de oxígeno miocárdico y puede causar daño miocárdico, incluso puede producir hiperlactatemia, aunque esta hiperlactatemia no es a expensas de hipoperfusión. La dopamina, que es un medicamento, la vieja confiable, ahí se me olvidó ponerle el meme de la armónica de Bob Esponja, pero esta es la vieja confiable. Bueno, se me olvidaba decir que de la adrenalina tenemos la ventaja más grande, y es que eso está en todos los sitios y en todos los carros de paro. Incluso yo creería que está más disponible y se conoce más del manejo de la adrenalina que de la atropina, y es la razón por la cual yo la aconsejo en esos casos extremos. La dopamina tiene también acción alfa beta y además actúa en unos receptores que son los receptores dopa. Eso hace que produzca cronotropía positiva, inotropía positiva y vasopresión. Es un medicamento muy bueno para ese paciente que está completamente chocado y que está muy bradicárdico. Por ejemplo, esos pacientes con trauma raquimedular o los pacientes con TEC se benefician de infusiones de dopamina tempranamente o de adrenalina, cualquiera de las dos. La infusión tiene un rango muy amplio, que va desde 5 a 20 microgramos kilo minuto, pero hay que tener mucho cuidado porque idealmente debería administrarse siempre por una vía central. Podemos empezar dosis bajas por una vía periférica, pero ojalá siempre se administre por una vía central. Sirve para todas las bradiarritmias. Lo mismo que vimos ahorita, tienen una acción muy similar a la de la adrenalina, pero es más arritmogénico. Entonces, en aquellos pacientes que tienen síndrome braditaqui, pues como que mejor no utilizarlo. El isoproterenol es un medicamento que mencionan mucho las guías, lo tenemos disponible, es un medicamento que es POS, es agonista específico de los receptores beta, entonces aquellos pacientes que tienen una respuesta simpática aumentada, que tienen mucha vasopresión, están muy hipertensos, pero que tienen una bradicardia que les compromete el gasto cardíaco, se podría utilizar. Hay dos salvedades. Una es que es muy caro. Es muy caro y obviamente no está en todas partes. Y la otra desventaja es que es un medicamento que puede producir angina e incluso puede llevar al paciente a una lesión miocárdica por aumento del consumo del oxígeno miocárdico. Calcio, ¿por qué menciono el calcio? Porque el calcio sirve para todo. Es un medicamento, calcio lo necesitamos para todo. Entonces, si el paciente tiene hipocalcemia, hay que ponerle calcio. Si tiene intoxicación por bloqueador de canales de calcio, hay que ponerle calcio. Si el paciente tiene falla cardíaca grave, tiene hipocalcemia y le vamos a poner cualquier inotrópico, idealmente hay que ponerle calcio porque todos los inotrópicos actúan en los canales de calcio. Entonces el calcio es el electrolito más importante para la contractilidad cardíaca. Tenemos dos presentaciones, el gluconato y el cloruro. Ambos vienen de 1 gramo en 10 mililitros. La diferencia es que la concentración de calcio elemental del gluconato es mucho menor y es el que normalmente tenemos disponible. Entonces, este es el medicamento que vamos a utilizar en casos de hipocalcemia, hipermagnesemia, hipercalemia, intoxicación por bloqueadores de canales de calcio e incluso yo lo recomiendo también en intoxicación por beta bloqueadores y en otras condiciones de bajo gasto cardíaco. Y la dosis va de 1 a 2 gramos si tenemos cloruro, pues no lo tenemos, y de 3 a 6 gramos gluconato. O sea, las dosis que ponemos de 1 gramo de gluconato de calcio realmente son para tranquilidad del médico y no para la salud del paciente. Eso
poco base o nada. Y adicional a eso que se demora un poquito en actuar porque el metabolismo del gluconato se lleva a nivel hepático y esto hace que se libere el calcio más o menos después de 20 minutos. La aminofilina, que es un medicamento que hemos satanizado tanto, sobre todo en los pacientes con EPOC y con asma, es un medicamento que es una metilsantina, entonces no requiere, es particularmente bueno en aquellos pacientes que tienen denervación. ¿Por qué? Porque va a producir la taquicardia o va más bien a disminuir la bradicardia, específicamente activando la producción de santinas en todas las células miocárdicas. Sirve para casi todas las bradiarritmias. El problema es que también tiene muchos efectos adversos, entonces por eso no es la primera opción, pero tenemos que tenerlo en cuenta, especialmente en esos pacientes denervados o pacientes trasplantados cardíacos. Y otras terapias que hay que tener en cuenta, como el uso de glucagón, insulina en altas dosis y los anticuerpos FAB antidigoxina en situaciones específicas. El glucagón en intoxicación por betabloqueadores, las insulinas en altas dosis en intoxicación por betabloqueadores y calcio antagonistas y los anticuerpos FAB antidigoxina en intoxicación por digoxina. Realmente nunca los hemos tenido como tan disponibles, aunque hay lugares donde todavía existen. En caso de que todo falle y estemos desesperados, lo que sigue es terapia eléctrica. La terapia eléctrica la podemos utilizar de dos formas. La primera es el marcapaso transcutáneo, donde le ponemos los parches al paciente. Existen dos formas de ponerlos. Lo podemos poner anterior y lateral, como en esternón y ápex. Sin embargo, lo que recomienda la AJA es ponerlos posterior y anterior, debido a que la interfase pulmonar entre esos dos, el aire, disminuye la conducción. Entonces, se ha visto que mejora la conducción cuando los ponemos antero-posteriores. Hay que sedar muy bien al paciente. Esto es doloroso, es un procedimiento muy doloroso. Si es necesario, hay que intubarlo. Y es un proceso que es transitorio, mientras al paciente le logramos o corregir lo que tiene o le logramos poner un marcapaso permanente o un marcapaso transitorio, pero transvenoso. Problemas con esto. Primero, necesita corrientes muy altas. Entonces, normalmente uno ve que arrancan uno con 40 miliamperios, pero miren que aquí, por ejemplo, arrancó a captar cuando tenía 80 miliamperios. Uno con 10 miliamperios, por ejemplo, no capta. Y esto es un corrientazo del berriondo. Lo ideal es poner los parches, sedar al paciente, ponemos la frecuencia cardíaca y arrancamos a subir la corriente hasta que veamos esto. Una espiga seguida por un QRS que se llama ritmo de escape con un patrón de bloqueo, con una morfología de bloqueo de rama izquierda. Si vemos solamente la espiga y vemos complejos aislados, quiere decir que no está capturando. Otros problemas con este tratamiento es que empieza a generar tolerancia. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vamos a necesitar más y más y más corriente. Entonces, si estos pacientes no logramos liberarlos tempranamente del marcapaso transcutáneo, deberíamos poner un marcapaso transvenoso. O en caso de que no lo tengamos disponible, correr a donde tengan un marcapaso transvenoso, porque probablemente vaya a ser la única terapia que le vaya a servir. El marcapaso transvenoso, entonces realmente es un procedimiento muy simple, se pone como un catéter venoso central, existen dos formas de ponerlo. Los accesos recomendados siempre son la subclavia izquierda y la yugular interna derecha, por la forma del cable. El cable es un cable rígido que tiene esta forma, entonces la forma lo lleva directamente hasta el lápiz. Cuando ponemos marcapaso transvenoso, esta es la morfología del electrocardiograma que nosotros vamos a ver. Normalmente no va a tener captura auricular porque nosotros no buscamos poner captura auricular, solamente ventricular. Entonces vemos una espiga seguida de un complejo ventricular ancho con una morfología de bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué bloqueo de rama izquierda? Porque la rama izquierda está bloqueada y lo que está haciendo es activar la rama derecha. Y esto es cuando estamos poniendo el marcapaso, normalmente lo que hacemos es que ponemos el cable, lo activamos desde que el cable entra al torrente sanguíneo, lo activamos e incluso hay dos recomendaciones, una empezar con dosis bajas, otra con dosis altas. Yo recomiendo arrancar siempre con la dosis más alta, que son 20 miliamperios,
con los marcapasos tradicionales. Le ponemos los 20 miliamperios en una frecuencia entre 60 y 80. Incluso a veces yo la pongo un poquitico más alta, como entre 90 y 100, porque entonces si yo veo que el paciente empieza a tener una frecuencia cardíaca de 100, ya sé que ahí está cogiendo. Y empezamos a pasar el marcapaso mientras está haciendo pues su efecto eléctrico. Aquí, cómo se ve el electrocardiograma cuando el marcapaso está en la subclavia izquierda. Aquí, cuando está en la vena cava superior. Aquí en la aurícula derecha. Aquí en la parte alta de la aurícula derecha. En la parte media. En la parte baja. Y realmente lo que buscamos es esto. Que llegue a la pared del ventrículo derecho para que empiecen a despolarizar los ventrículos desde el ventrículo derecho y tengamos una adecuada contracción ventricular. En algunos casos se puede ir hasta la arteria pulmonar, por eso pues, hay que tener muy claros estos hallazgos para saber cuándo nos tenemos que devolver o avanzar un poquitico más. Realmente estos aparatos son muy fáciles de usar. Esto tiene un botón de encendido, una perillita donde usted le pone la frecuencia cardíaca, una donde ajusta el miliamperaje atrial y el ventricular. Como uno no pone atrial, uno simplemente bloquea esto y pone el ventricular. Y como no pone atrial, no conecta sino el cable ventricular, básicamente. Y tiene un botoncito de bloqueo, o sea que pilas que a veces uno quiere cambiar la configuración y no puede hacerlo, es porque por seguridad eso tiene un botón para que no se pueda mover automáticamente, pues que de pronto moviendo el paciente no se vaya a mover y le bajemos la corriente, etc. En esta página encuentran una revisión muy bacana sobre bradicardia y cómo manejar, incluso se llama la guía del idiota para el generador de marcapaso Medtronic. Casi todos son parecidos. La guía baja recomienda entonces esto. Tiene un paciente entonces con una bradicardia, entonces le vamos a hacer examen físico, electrocardiograma, historia clínica completa y mirar a ver si está estable o está inestable. Mirar si hay causas reversibles también pues en la historia clínica. A veces no alcanzamos a ver la historia clínica. A veces el paciente está in extremis, que esa es otra condición. Si los síntomas son moderados o graves, arrancamos atropina. Si los síntomas son leves o no tiene síntomas, solamente lo observamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente se ponga grave. ¿A que lo vamos a dejar hospitalizado sin ponerle nada? Sí, lo vamos a dejar hospitalizado sin ponerle nada hasta que le pidamos el ecocardio si es necesario, evaluemos cuál es la causa, sí, pero no necesariamente tenemos que hacer ninguna intervención. A veces no hacer también es hacer. Una vez pongamos la atropina y lo estabilicemos, entonces evaluamos otras causas. Hay toxicidad por medicamentos y si hay toxicidad, evaluar cuál puede ser la posible toxicidad. Y si no, entonces miremos a ver qué otros síntomas tiene. Si continúa con síntomas a pesar de una dosis de atropina, entonces determinar si está estable o está inestable. Si está inestable, pongámosle el marcapaso, ya sea transcutáneo o transvenoso. Si no está inestable, entonces podemos pasar a otros medicamentos. Aquellos como la adrenalina, la dopamina, que son betagonistas, o la aminofilina. La aminofilina se recomienda en pacientes que tengan enfermedad coronaria. No se recomienda la adrenalina en primer lugar en estos pacientes porque acuérdense que aumenta el consumo de oxígeno miocárdico y puede producir angina o precipitar, empeorar el infarto. Sin embargo, esto no está claramente establecido. Y si el paciente sigue con síntomas, vamos al marcapaso. A mí me gusta más este enfoque, aunque este está hecho como para los pacientes que están periparos, esos pacientes que están emergentes. Entonces, si el paciente está muy chocado y está en una condición de in extremis, piense cuál de los dos le va a poner primero, pero piense rápido. ¿Le pone adrenalina o atropina? Yo ya les dije, prefiero la adrenalina, la sé manejar mejor, la conozco de arriba a abajo, sé incluso dónde está y por qué lado destapar las ampollas, cómo diluirla y cómo administrarla. Y mientras tanto, preparamos el marcapaso transcutáneo. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con este de preparar el marcapaso transcutáneo inmediatamente? Porque eso necesita sedación y lo ideal es tratar de sacar al paciente del choque antes. Si adrenalina o atropina fallan, entonces ensaye la otra. Usted le empezó con atropina, pásese a adrenalina. Empezó con adrenalina, pásese a atropina. ¿Cuál es el problema con esto? Creen que la atropina funciona en todas las bradicardias, perdón, la adrenalina funciona en todas las bradicardias, la atropina solo en las que son dependientes del nodo sinusal.
Entonces, si yo tengo la duda sobre qué tiene el paciente, adrenalina. Si esto falla, pase al calcio. ¿Por qué? Ya les dije, el calcio funciona como inotrópico, aumenta la contractilidad miocárdica, es estabilizador de membrana. Principalmente, si usted tiene un complejo ancho, arranque con calcio. Y siempre sospeche que sea un problema metabólico que le esté prolongando la despolarización ventricular. Y otras opciones serían el isoproterenol, las emulsiones lipídicas, específicamente en intoxicaciones, y el glucagón en beta bloqueadores, aunque ya en otros escenarios hemos establecido que la evidencia para eso es poca. Y el glucagón en dosis altas puede producir incluso empeoramiento del choque y aumento, pues, y aumento de la hipotensión. ¿Cuáles son las conclusiones entonces que yo quiero dejar? Pacientes asintomáticos no hay que hacerles absolutamente nada. Los podemos vigilar, podemos evaluar síntomas, podemos buscar causas, pero no necesariamente tenemos que hacer algo en urgencias. Tenemos que tener claros cuáles son los síntomas que llevaron al paciente y cuál es la historia clínica, porque de esa historia clínica va a depender cuál va a ser nuestro enfoque diagnóstico. Y si bien muchas veces tenemos tiempo de hacer el enfoque diagnóstico, en ocasiones, como en algunos de los casos pues no, el caso que les voy a mostrar ahorita, no hay tiempo de nada, tenemos que pensar en todas las posibles causas, buscar siempre síntomas de bajo gasto y no fiarse de la presión arterial, mucho menos de la frecuencia cardíaca, obviamente en este caso. Háganse amigos de la adrenalina, aprendan a manejarla. Si bien la guía de la AHA habla de la atropina como primera opción, acuérdense que es un efecto transitorio, es muy cortico, y tiene una dosis tope muy cercana. Entonces, si usted después de 3 miligramos no le sirvió nada, arranque con la adrenalina. Yo he tenido muy buena experiencia con la adrenalina. Y piense tempranamente en la terapia eléctrica. Recuerde, si el paciente tiene bradicardia progresiva, eso es un presagio de muerte. Volvemos al caso clínico. Entonces, les cuento que ese paciente, después de que casi me orino porque me iban a poner a hacerle una esternotomía, le hice una eco y dije, no, este paciente no tiene un taponamiento cardíaco. Y antes de hacerle la eco, le dije al jefe, pongamos, páseme una adrenalina. Le pasé 100 microgramos de adrenalina, porque el paciente estaba en la mala, y después de esos 100 microgramos le tomé un electrocardiograma. Una vez, pues después de haber administrado la adrenalina, mientras evaluaba al paciente, me di cuenta que la bolsa del Sistoflo estaba vacía. Entonces le pregunté al jefe, vení, ¿hace cuánto no orina? Y me dijo, no, en el turno no ha orinado. Y ya eran como las 9:30 de la noche o 10 de la noche. Entonces le hice el electro. El electro muestra esto. Yo quisiera saber si alguno de los participantes me quiere ayudar con el posible diagnóstico de este paciente. Chicos, si alguien quiere ayudar al profe y quiere alzar la mano para que le habilitemos el micrófono, lo puede hacer. Por acá, profe 1 dice hipercalemia. Muy bien, muy bien. Entonces, la primera sospecha fue hipercalemia. Y de acuerdo a lo que acabamos de hablar, entonces, ¿cuál sería la terapia indicada en este paciente así de forma emergente? Ya le pusimos adrenalina, ya que sigue. Insulina, calcio. Listo. Entonces, mencionan la insulina y la insulina es buena para bajar el potasio, pero lo que va a evitar que el paciente haga el paro es la estabilización de la membrana. Entonces, lo primero que tienen que pensar siempre que piensen en potasio es calcio. Y calcio, dosis altas. Estamos hablando de como mínimo 3 gramos de gluconato, un electro de control y si el electro sigue con cambios, otros 3 gramos. Yo he repetido dosis de calcio hasta 4 veces con cambios electrocardiográficos. Les voy a mostrar, este es el electro previo al calcio y este es el electrocardiograma después del calcio. El paciente, una vez le administramos el calcio y la adrenalina, se logró estabilizar, se logró desmontar el soporte vasopresor, le pusimos un catéter de diálisis inmediatamente, en los gases confirmamos que tenía un potasio de 8,2 y que el paciente estaba anúrico, estaba haciendo un choque, pues una falla renal por choque postbomba. Realmente es que un paciente que durante la cirugía cardíaca permaneció mucho tiempo conectado a la bomba y esto produce un choque profundo. Y después de eso se lograron montar los soportes vasopresores.
Muy bien, este era el caso clínico. Esto era todo lo que les quería contar. Ahorita, después de que me di cuenta que el profesor hizo ahí como la, 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 mm, la publicidad del Congreso, entonces yo también quise hacer la del de nosotros, que viene el 5 y 6 de noviembre, con eso de nuestra Universidad de Antioquia, el primer curso de actualización de medicina de urgencias. Tenemos profesores de todas las facultades de urgencias de la ciudad, y los invitamos. Ahí están los datos, pueden mirarlos en extensión.medicinaodea.co. No, Además, muchas gracias por profe, invitarme. con esta cuña, ellos por ser estudiantes del semillero, ellos tienen un porcentaje de descuento sobre la tarifa plena del curso. Todos los cursos de actualización, los que hayan finalizando este año y los del año siguiente. Listo, entonces, chicos, aprovechen que este, por ejemplo, lo vamos a tener en menos de 15 días. Va a ser coordinado por mi compañera Camila y por mí. Nosotros estaremos con ustedes en la presentación, en la elaboración de eso, y realmente los temas que tenemos en agenda son temas muy interesantes y los especialistas que vamos a tener como invitados. Bueno, muchas gracias. Yo estoy atento a las preguntas del público y a lo que sigue. El descuento es del 15%, chicos. Entonces, bueno, vamos a hacer entonces ahora, profe, las preguntas por acá arriba. Antes de que hicieras el caso clínico, habían unas, estoy buscándolas. ¿Qué medicamento recomendaría usar para la sedación de paciente que va a ser llevado a marcapasos transtorácico? Listo, entonces eso es muy interesante. Mira, normalmente son pacientes que están chocados, entonces utilizamos idealmente medicamentos que no produzcan vasodilatación y que no quiten el reflejo simpático. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, medicamentos como el tiopental y el propofol no son una buena elección, porque normalmente las dosis que los utilizamos para sedación producen más hipotensión y es un paciente que está chocado. Dos medicamentos que recomiendo, entonces, la ketamina, porque además la ketamina aumenta el influjo de catecolaminas y puede mejorar incluso la frecuencia cardíaca del paciente. Aunque si vamos a poner un marcapaso, generalmente no tiene ese impacto, y la ketamina tiene efecto sedante y tiene efecto analgésico. Y la otra opción, si queremos utilizar, por ejemplo, fentanil como analgésico, sería utilizar un medicamento como el etomidato. El problema del etomidato es que tiene una acción muy cortica, entonces nos sirve para poner el marcapaso, entonces, y ya después tendríamos que poner otra cosa para sedación y analgesia. Por disponibilidad, generalmente lo que tenemos es midazolam y fentanil, pero en casi todos los servicios van a encontrar ketamina y esa sería mi primera opción siempre. ¿La atropina se debe usar en pacientes sintomáticos inestables únicamente o solo si están estables? No, de hecho, solo se debe utilizar en sintomáticos inestables. En los pacientes estables no se utiliza ningún medicamento. Se les estudia la causa y se mira si, cómo está el estado de hidratación, se suspenden los medicamentos que pueden, o los tóxicos que puedan estar causando la bradicardia, pero en pacientes, así estén con síntomas leves, pues, y no estén inestables, no se utiliza. En los pacientes que tengan síntomas moderados o graves, lo que pasa es que para mí, si tienen síntomas moderados o graves, ya generalmente hay inestabilidad, se recomienda el uso de atropina. Incluso se podría utilizar una única dosis de atropina, a ver si con eso arranca el nodo sinusal, y se regula la frecuencia cardíaca, también puede pasar. De hecho, hay un estudio, el estudio más, el pilar de la atropina, que es un estudio de 1999, que también creo que lo mandé en las referencias, menciona que aproximadamente el 45 al 50% de los casos, la bradicardia mejoró con la atropina. Profesor, ¿en qué caso podríamos usar cloruro de calcio? Si lo tiene a la mano sería lo ideal. El problema es que en Colombia no hay, hasta donde yo recuerdo, si bien hay registro en VIMA para el cloruro de calcio, no lo tenemos. Yo no lo he visto ni en ningún servicio de urgencias ni en cuidado intensivo. Con el cloruro de calcio hay que tener dos consideraciones. La primera es que sería la primera opción si vamos a utilizar calcio, porque se disocia inmediatamente, el efecto es inmediato y la dosis es más baja, es de 1 a 2 gramos.
pero no lo podemos poner por una vía periférica muy chiquita porque es muy cáustico e incluso se ha visto casos de necrosis con necesidad de amputación después de la administración de calcio cuando se extravasa. Entonces se debería poner o por una vía central o por una vía periférica más bien proximal y ojalá grande, como mínimo una basílica o una cefálica. Pero no les hablé mucho del cloruro porque nunca lo he tenido disponible. Los 3 a 6 gramos de gluconato de calcio se pueden administrar en dosis únicas o en dosis sucesivas. A ver, uno el calcio lo pone a la necesidad. O sea, si el paciente tiene cambios electrocardiográficos o tiene indicación para poner calcio, usted pone un bolo. Ese bolo, si es para estabilizar membrana, ese va a durar, el efecto va a durar entre 30 minutos y 2 horas. Eso significa que si usted no ha revertido la causa, entre 30 minutos y 2 horas tiene que reevaluar el electrocardiograma y si es necesario poner un segundo bolo o un tercer bolo o un cuarto bolo, dependiendo de la necesidad del paciente. Si el electrocardiograma no se modifica con el primer bolo de gluconato de calcio, probablemente el calcio no vaya a tener efecto. Una siguiente opción que no la puse ahí, pero que hay que tomarla en cuenta es en aquellos pacientes, por ejemplo, con intoxicación por por calcio antagonistas, es la infusión continua de calcio y en pacientes con hipocalcemia grave. Doctor, ¿usted qué piensa de la dobutamina para bricardia? Para bradicardia, Para bradicardia, perdón, sí. no me gusta, porque si bien es un medicamento que es inotrópico, es muy vasodilatador. Entonces, la dobutamina tiene muy buen efecto en los pacientes con falla cardíaca, puede mejorar la frecuencia cardíaca, pero generalmente donde hay dobutamina, hay dopamina. Y la dopamina, adicional al efecto para mejorar la bradicardia, el efecto cronotrópico, tiene también efecto inotrópico y vasopresor. Entonces, de escoger los dos, teniendo los dos, no escogería la dobutamina como una primera opción. Pero, si es lo único que hay, también sirve para el manejo de la bradicardia. ¿Qué dosis de butilbromuro de dioxina para el manejo de la bradicardia? Realmente no menciono el butilbromuro de diosina porque no considero que sea un medicamento que deba utilizarse en la bradicardia. Sí, en casi todos los servicios de urgencias hay atropina, que es familiar del butilbromuro de diosina. El butilbromuro de diosina tiene efectos adversos a dosis altas y realmente el efecto taquicardizante no es el mismo que el de la atropina. Entonces, pues tiene un inicio de acción más largo, pues una latencia más larga, un efecto más prolongado, entonces es un medicamento impredecible y yo considero que no debería utilizarse para el manejo de bradicardia. ¿Por cuánto tiempo observo pacientes con síntomas moderados a graves? Muy difícil pregunta, hasta que usted sepa por qué está bradicárdico, hasta que usted sepa qué le está causando los síntomas. Si es necesario hospitalizarlo, hay que hospitalizarlo. Si es necesario hacer un holter, pero hasta que uno no sepa eh, cuál es la causa de los síntomas moderados a graves del paciente, no debería darle alta. O hasta que descarte que sea una causa grave. Por último, ¿cómo preparamos el gluconato de sodio? ¿En qué solución? ¿En cuántos centímetros para pasar el bolo? Gluconato de calcio, tal Sí, vez. gluconato de... Ah, bueno, me dicen que de sodio. No, el gluconato de sodio no, debe ser De el calcio, gluconato de sí. calcio. Dice, entonces el gluconato de calcio usted lo puede preparar como quiera. El gluconato realmente no presenta ningún problema de compatibilidad. Usted lo puede poner directo, lo puede diluir en nosotros normalmente en estos casos lo ponemos directo, o sea, ponemos las 3 ampollas en una jeringa de 50 y se fue. Si usted cree o prefiere, a ver, el gluconato puede causar hipotensión cuando se pasa muy rápidamente, entonces si usted quiere estar más tranquilo, lo puede pasar en 100 o 250 mililitros, pues de la solución que usted quiera. Generalmente lo que utilizamos es solución salina y no hay ningún problema de compatibilidad. Hasta donde yo sé, no hay problemas de compatibilidad con la dextrosa tampoco.
Perfecto, doctor. Entonces vamos a continuar ahora con las preguntas que usted me envió. La idea, profe, como viste ahorita con el doctor Carvajal, es que me leas el enunciado y que me ayudes con las respuestas para que ellos vayan entonces respondiendo. Ya les voy a copiar, chicos, el código. El código es 958-74-92. Listo, Alejita, dale, iniciemos. Listo, entonces pregunta uno. Hombre de 50 años con antecedente de trasplante cardíaco hace 4 años, en urgencias por pérdida transitoria de la conciencia de menos de 1 minuto. Le hicieron un electro con un bloqueo de primer grado, frecuencia cardíaca de 25 latidos por minuto. Al examen físico lo encuentra con piel fría, llenado capilar mayor a 3 segundos. De los medicamentos disponibles, ¿cuál no estaría indicado en este paciente? Dopamina, adrenalina, atropina o isoproterenol. Repito, triangulito dopamina, circulito adrenalina, diamante atropina o cuadrado isoproterenol. Listo. Entonces, recuerden que para los pacientes trasplantados, la atropina no tiene efecto sobre la bradicardia, porque son pacientes que están denervados, el sistema nervioso parasimpático, mejor dicho, la frecuencia cardíaca no depende del sistema nervioso parasimpático y es por eso que la atropina no se puede utilizar. Cuando utilizamos generalmente dopamina, adrenalina y isoproterenol, lo podemos utilizar en cualquier bradicardia, tomando en cuenta sus posibles efectos adversos. La pregunta está un poquito larga y confusa, pero, pero muy bueno que aclaremos eso. Bueno, paciente sin antecedentes conocidos, lo llevan por 3 días de deterioro de su estado general, dice que ha tenido calambres y presenta mareos con frecuencia. Al evaluarlo diaforético, pálido, llenado capilar de 8 segundos, pulsos débiles, en el cardioscopio con una frecuencia cardíaca de 22 latidos por minuto, por lo que se administran 100 microgramos de adrenalina y toman un electro que es el que va a mostrar Catalina. Este es el electrocardiograma del paciente después de la administración de 100 microgramos de adrenalina. ¿Cuál es la causa más probable de su bradiarritmia? Triangulito, infarto de miocardio, circulito, falla renal con hipercalemia o diamante, intoxicación por betabloqueadores.
Muy bien. 75 personas dijeron falla renal con hipercalemia. Efectivamente, los cambios electrocardiográficos, ese QRS ancho, ausencia de onda P, casi que hay un ritmo sinusoidal, es de pura hipercalemia en un paciente que tenía síntomas de 3 días de evolución con choque. Muy bien. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más apropiado para el paciente del caso anterior? Triangulito, cateterismo cardíaco emergente, círculo glucagón o diamante, gluconato de calcio. Muy bien, gluconato de calcio, paciente con hipercalemia, la primera intervención es el gluconato de calcio. Cuarta pregunta. 82 años, enfermedad coronaria revascularizada hace 18 años, adherente al tratamiento. Ecocardio transtorácica con cardiopatía isquémica con FEBI del 35%. Toman alaprid, carvedilol, y atorvastatina. Se mareó y se cae porque por lo que lo trajeron a urgencias. Niega dolor torácico u otros síntomas. Al electro con bradicardia sinusal, frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto, presión normal un poquito elevada y troponina I sin cambios a las 3 horas, negativa. Se encuentra asintomático, sin signos de bajo gasto. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada en este paciente? Observación y monitoreo mientras se descargan causas metabólicas, triángulo, circulito marcapaso transvenoso o diamante, atropina urgente. Muy bien, observación y monitoreo. Pacientes que no tienen síntomas o los síntomas ya se limitaron. Si no hay signos de choque, no hay necesidad de hacer ninguna intervención, excepto descartar cuál es la causa de la bradicardia. Excelente. Y vamos con la última. La última, en el paciente del caso anterior, ¿cuál es la causa más probable de su arritmia? Triangulito, infarto de miocardio. Diamante, incompetencia cronotrópica por betabloqueadores. Y circulito, reflejo vasovagal. Creo que esa es la pregunta más difícil de todas. Muy bien, probablemente ese paciente tenga una incompetencia cronotrópica porque los betabloqueadores no lo dejan regular la frecuencia cardíaca y esa ya ha sido la causa. Es muy frecuente en los ancianos, entonces siempre hay que mirar qué dosis de betabloqueadores tiene y cuál es la frecuencia cardíaca basal. Recuerden que las metas en el uso de betabloqueadores es con la frecuencia cardíaca entre 50 y 60 y hay que evaluar si el paciente es capaz de hacer actividad física con esa frecuencia cardíaca. Eso pues compete a la evaluación ya ambulatoria. Profesor, por último, tenemos una pregunta. Sí, claro. El isoprotenerol también causa lesión miocárdica y teniendo en cuenta que el paciente viene saliendo de una cirugía, no estaría contraindicado. No recuerdo si es cirugía o fue un procedimiento.
En realidad, si el paciente sale de cirugía cardíaca o de cateterismo, en términos generales, ya la enfermedad coronaria está resuelta. A menos que a usted le digan que no se pudo, pues que en la pregunta diga que no se pudo revascularizar el vaso, pero para que haya lesión miocárdica tiene que haber una lesión en un vaso de más del 70%. Si eso no existe, no hay contraindicación. Por eso es que uno puede arrancar al día siguiente de la revascularización, uno puede ya empezar a desmontar la anticoagulación y ya ese paciente se considera no con enfermedad coronaria, sino con enfermedad coronaria revascularizada. Entonces, no, realmente no estaría contraindicado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y bueno, me alegra mucho que el curso tenga tanta asistencia. Ojalá me vuelvan Ya a dicen invitar. que excelente charla, que felicitaciones, que muchas gracias. Van a ser casi las 7 de la noche y tenemos todavía 160 estudiantes conectados. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Hasta A luego. usted, feliz noche, doctor. Hasta luego. Gracias.